Ahora veamos Hechos 10. Quiero que veas algo. Aquí es cuando por primera vez yo recibí la revelación de cómo acercarme a cada oportunidad en la palabra de Dios. Veamos el Hechos 10, vamos a ver el verso 30. Es la historia acerca de Centurión Cornelio, que tuvo una visión y Dios le compartió y el Señor le dijo que llame a cierta persona llamado Pedro, que venga a su propia casa y que le hable a él y a toda su familia. Entonces Cornelio habla que era un hombre devoto y era un hombre generoso, dador, un hombre que oraba. Entonces envía a llamar a Pedro y Pedro viene. Entonces, verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Esto es Pedro hablando. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces cada vez que tú te acercas a la palabra, tienes que preguntarte, ¿cuál es el propósito para el cual estoy haciendo esto? No solo te acerques a la palabra porque, tenemos que hacer esto, o es una obligación, o es una clase. Estas cosas son buenas, pero tú tienes que preguntar, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿cuál es el propósito? Estamos sentados aquí, ¿y por qué estamos viendo esto? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba en la hora yo en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Ahora notan esto. Es lo que quiero que vean. Este verso revolucionó mi manera de cómo me acerco a la palabra, a la iglesia. Este verso, y así luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Muchas veces puedes leer rápido eso, y decir, está bien. Llamó a sus vecinos y parientes, pero yo quiero que notes cuál era la mentalidad. Dice, y ahora estamos pues todos presentes en la presencia de Dios. Si tú recibes eso, cada vez que tú entres a un servicio o a una clase, cada vez que tú te sientes a leer la palabra de Dios y cada vez que entres a una temporada de oración, y si tú te acercas, esta es una obligación, es algo que tengo que hacer para ser espiritual, estas cosas que me han dicho me han dicho y yo tengo fe con Dios, no, tú te acercas cada vez que te acercas, sin fallar ninguna vez. Cuando te pones en la posición de estar presente en la presencia de Dios, Él te va a hablar, Él te va a decir cosas a ti que está diciendo a otras personas, pero no lo escuchan, porque vienen a un servicio, vienen simplemente a una clase con una actitud de obligación. Es una devoción. Estoy tratando de leer la Biblia. En lugar de acercarte a la palabra, le dices, Señor, estoy aquí en tu presencia. ¿Cómo actuarías tú si estás en la presencia de Dios cada vez que tú te acercas a la palabra de Dios? ¿Qué nivel de respeto tendrías si tienes esta actitud? Ahora va más allá de las palabras de hombre y se convierten, y dices, esta es una cita celestial, es el momento en el cual Dios mira en la historia, en esta mañana, en esta hora. Esta va a traer una transformación y aquí has sido traído para escuchar estas palabras. Y cada vez que yo me acerco a la palabra y cada vez que estudio, esta es una cita divina. Esta es una cita divina. Entonces, lo que dice después de esto puede producir los mismos resultados que pasó en la vida y en la casa de Cornelio. Conoces tú la historia. Y cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó y todos empezaron a hablar en otras lenguas y magnificar a Dios. En otras palabras, había una experiencia que cambió la vida y que cambió los resultados en la base de un hombre que respetó a Dios y respetaba la palabra de Dios. Trajo a toda su familia y las personas lo respetaban.
y decían, aquí estamos todos en la presencia de Dios. Y aquí estamos todos en la presencia de Dios y Dios quiere comunicarte hoy a ti. Él quiere impartir a tu vida. No es simplemente una clase, es en cada clase. No es en un servicio, es en todos los servicios. No es una experiencia mundana. Y el punto y la hora ha llegado que no tenemos que tener esa actitud. Nosotros no podemos perder nuestra ferviente intensidad para pasar de una crisis a otra crisis o de una tragedia a otra tragedia. Hay una consistencia que Dios quiere que tengamos. En Primera de Juan, quiero que veamos esto. Estamos hablando acerca de ponernos toda la armadura de Dios. Pero cuando hablamos acerca de ponernos toda la armadura, cuando tú te vistes cada mañana, hay ciertas cosas que haces en preparación antes de ponerte tu ropa. Cuando haces y tienes una mejor preparación, mejor te ves y te sientes. Entonces, cuando tú tienes la preparación interna, te vas a convertir en un ser poderoso. Primera de Juan 2:15. Vamos a hablar algunas cosas que hemos dicho. Primera, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La última vez hemos hablado acerca de cuando caminamos en la luz, caminamos en la palabra, y esa palabra luz, y hemos descubierto que esta palabra luz trata del desarrollo de la vida. La luz de la vida estaba en el mundo y se convirtió en carne y habitó en medio de nosotros. Pero ahora esta luz es una fuerza que desarrolla. La misma manera que la planta recibe la luz del sol y a través del proceso de la fotosíntesis se desarrolla. Y las células en esa planta crecen hasta su potencial. Cada vez que tú recibes la palabra de Dios y la pones en tu sistema de creencia, en tu sistema operativo, y empieza a motivar y a desarrollar las células de tu desarrollo espiritual. Y mientras más recibes la palabra, más maduro, puedes ir más rápido o más lento. Hay cosas que se llaman programas de educación rápidos. Son las personas que están motivadas y están dispuestas a hacer mayor trabajo para crecer más rápido. Entonces, cuando nosotros nos presentamos a la palabra, podemos acelerar el proceso o atrasarlo. Y depende de la inmersión. Las personas que van al campo misionero agarran y se sumergen en los idiomas para aprender. Y van a aprender más rápido que la persona que casualmente usa un cassette y cada una o dos semanas ponen un cassette de castellano u otro idioma. O te puedes sumergir en la cultura, o te puedes sumergir en el idioma y aprenderlo más rápido. Entonces lo que Dios quiere que haga, Él quiere morar en esta palabra y que hagamos la voluntad de Dios y morar en la posición de desarrollo. Y dice, si tú haces eso, entonces puedes madurar y puedes estar en ese lugar de madurez aquí y vas a crecer para siempre y permanecer para siempre. Y tenemos que tomar ventaja de cada vez que estamos en la presencia de Dios. Tenemos que aprovechar cada vez que tenemos la oportunidad de leer la palabra. Hay personas que le gustaría tener la oportunidad y probablemente la pueden tener, pero se distraen en otras cosas. Pero tú estás aquí. Entonces, cada hora, cada momento es una oportunidad para desarrollar. Entonces, si tú vas a operar en la autoridad del creyente, entonces hay una experiencia que tienes que ganar. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios es una oportunidad que esa experiencia crezca. Vayamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4 veamos el verso 26. Dice, y además
así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y el verso 28, quiero que nos concentremos, dice que el proceso de desarrollo, primero va la hierba, luego la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Lo que nosotros podemos hacer es primero mirar a la hierba y decir, estoy satisfecho con eso. Y tenemos un poco de resultados y ser satisfechos por un tiempo porque tenemos resultados. Hemos vencido un problema, hemos tenido la victoria en una hora. Pero eso es simplemente la hierba. La ley de la progresión dice, si tú permaneces para siempre, entonces tú puedes llegar al punto donde tu victoria no va a ser parcial, sino van a ser totales. Y aquí está la historia de un rey del Antiguo Testamento. Y el profeta le dijo que golpee ciertas flechas en la tierra, ciertas saetas, y lo hizo solo 3 veces, y el profeta le dijo, oh, si hubieras golpeado 5 o más veces, ya no hubieras tenido problemas con ese enemigo, nunca más hubieras regresado en contra de ti, pero porque solo has golpeado 3 veces, solo vas a tener 3 victorias y van a venir otras veces. Entonces tenemos que acercarnos así. Yo pienso de esta manera: cuando yo tengo una victoria parcial, yo me regocijo y digo, Señor, es primero es hierba, y me doy cuenta que tengo que golpear las saetas en la tierra 2 o 3 veces más, porque no quiero que esta cosa regrese. Yo no quiero una situación que regrese. Varios años atrás yo tenía un problema con síntomas en mi cuerpo, y yo estaba en la ciudad de Iowa y estaba experimentando ciertos síntomas. Entonces fui donde el doctor. No hay nada de malo ir donde el doctor. Entonces, ¿qué pasa cuando vas donde el doctor? Tienes un diagnóstico y puedes apropiar tu fe más efectivamente. Entonces hizo esto y me dieron algunas ideas. Cuando las personas empiezan a entrar y a salir y empiezan a hablar, empiezan a murmurar, entonces alguien saca la cabeza y dice, oh, mi Dios, es tan joven. Y yo tenía solo 27, entonces era bastante joven, muy joven, porque sigo siendo joven ahora. Entonces, yo me preocupé y tenía un poco de ansiedad porque las personas, em, y una persona vino, el doctor vino y me dijo, estás muy enfermo. Puede ser, basado en estos análisis, en el análisis de sangre, puede ser esto. Mencionaron leucemia. Entonces tú escuchas la palabra y dices, oh mi Dios, las personas mueren de esto, ¿no es así? Y me mencionaron otras cosas y no me mejoraban. Y mencionaron otras cosas, cosas mortales. Entonces mi primer pensamiento era pánico, era mi primer pensamiento, pero mi primera reacción fue paz. Y yo me rendí a la paz en lugar de rendirme al pánico. Y como resultado, yo me fui a casa, llamé a todas las personas que puedan orar, interceder, y yo me saqué una semana de mi trabajo y empecé a sumergirme en la palabra. Yo no quería una victoria parcial, no quería para nada la derrota, yo quería una total victoria. Entonces me sumergí en la palabra de Dios y estuve en la palabra de Dios, oré, busqué al Señor, clamé al Señor, hice como hizo Ezequías, puse mi rostro contra la pared. Cuando eres joven y empieces a pensar en tu mortalidad, te pones realmente serios rápidamente. Entonces yo me puse seriamente involucrado en la palabra y dije, escucha, si yo muero, tú vas a caer conmigo, Dios, porque voy a estar agarrado de ti. ¿Y sabes lo que él hizo? Yo sabía que él hizo. La siguiente semana yo fui otra vez a los análisis. Ellos querían sacar una biopsia de mis tuétanos, de mi médula, para ver qué estaba sucediendo. Entonces la persona que iba a hacer el procedimiento dijo, hemos hecho otro examen de sangre. Y dije, no, y es buen momento para hacerlo. Le dije, porque eran unas agujas enormes. Cuando empiezan a sacar el tuétano del hueso,
y querían hacerlo aquí en el esternón o en el hueso de la cadera. Y yo les pregunté si no habían otras alternativas de algún otro lugar. Le dije, no, tenemos que entrar ahí. Entonces yo lo quiero aquí en la cadera. Y cuando estaban a punto de hacerlo, estaban trayendo todos estos instrumentos destellantes y les dije, tomen, saquen un poco más de sangre, hagan otra prueba. Entonces sacaron y yo estoy sentado ahí en la mesa. Estaba yo ahí creyéndole a Dios. Entonces lo que habíamos hecho ya había tenido algún efecto. Entonces cuando ellos entran otra vez y empiezan otra vez a murmullar, por otra razón ahora. ¡Wow! Entonces viene el doctor y me dice, no entendemos esto, pero no tenemos ninguna evidencia que nada está mal contigo. Y yo le dije, ¡Gloria! Alabado sea Dios. Yo he tomado la decisión de que no iba a ser como uno de los 9 leprosos que fueron limpiados. Iba a ser el 10º. Y iba a salir de ahí. Estoy saliendo a la calle porque me estoy regocijando de esta victoria. Y esto no sucedió como resultado de hacer una pequeña oracioncita acá. No, yo me puse seriamente y la vida de Dios en mí y Dios sacó toda esa enfermedad. Y era asombroso porque la sangre, yo te voy a dar un ejemplo, 12 es normal. Y yo tenía 2 o 3 en esa escala. Yo estaba en 2 o 3. Y cuando yo regresé es la siguiente semana, en esa misma escala, yo tenía como 18 o 19. No me acuerdo exactamente los números. No era solamente suficiente, era más que suficiente. Gloria a Dios. Y eso es lo que la palabra va a hacer. Y puede operar en este estado progresivo, cuando tienes un poco de victoria. Y si te satisfaces, vas a tener la victoria por un periodo de tiempo, pero si tienes que tener primero la hierba, la espiga y grano lleno en la espiga, quieres lo completo, entonces tienes que permanecer ahí para siempre, continuamente, y no paras. Quiero que vayas ahora a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Y la cosa que me gusta acerca de lo que hace Juan era un hombre poderoso de Dios. El poder de Dios operaba en él. Pero tomó esta manera esta perspectiva. Si estableces la conexión con la relación con Dios y el poder va a fluir como resultado de la relación que tenemos con Dios. ¿Te acuerdas que él se llamaba los hijos del trueno? Y él era intenso, pero más adelante se lo llamó el apóstol del amor. Ahora, aquí es lo que pasa. Toda esa energía, toda esa intensidad, todo ese fervor fue canalizado a una relación de amor y de conocer a Jesús y de conocerlo y crecer en cercanía con Él. Y como resultado de tener esta raíz, todo el fruto apareció. Aquí es cuando muchas personas quieren el fruto, quieren los resultados, sin tener que ir a esforzarse en desarrollar el sistema de raíz y crecer en ello. Tú has escuchado ese ejemplo, es como darle a un hombre un pez o enseñarle a pescarle. Si yo te doy $10 para suplir una necesidad, yo te puedo ayudar por un día, pero si yo te enseño cómo operar en fe y te muestro los pasos para crecer en fe yo te pongo en la posición de ejercitar esa fe, vas a poder ser una persona que va a vencer por el resto de tu vida. ¿Cuál es lo que quisieras escoger? ¿Suplir la necesidad de un día o la bendición de toda una vida? ¿Cuál quisieras tener? Muy bien. Yo estaba preguntando simplemente. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 2.
Verso 1. Hijos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y yo he mencionado esto antes y yo realmente creo con todo mi corazón que aparte de esta revelación de conocer a Él y que Él esté en nosotros y nosotros en Él, fuera de esa revelación, no solo conociéndola, sino viviéndola de tal manera que todas nuestras decisiones y nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones son filtradas por esta manera de pensar. Dios vive en mí, yo vivo en Dios. Yo moro en Él, yo permanezco en Él, yo continúo en Él. Y yo te voy a decir qué pasa, porque he hecho esta declaración en distintas ocasiones que Dios vive en nosotros y yo te puedo decir qué pasa. Si la persona no continúa y no permanece, ni continúa en decir que vivo en Dios y Dios vive en mí, la tendencia es que se distraen y en otras cosas que podemos hacer en el curso de un día, de perdernos de la atención de que Dios vive en nosotros. ¿Qué pasa? Tienes la televisión, tienes el internet, tienes computadoras, trabajo, familia, tienes responsabilidades, tienes cuentas, tienes alcances y la iglesia, todas las cosas. Y eso nos puede llevar, yo no haciendo malas cosas, pero nos puede distraer de este entendimiento abrumador que Dios vive en mí. Porque Dios vive en mí. No puedo decir eso. Porque Dios vive en mí. No puedo mirar eso porque Dios vive en mí. Yo no puedo pensar eso porque Dios vive en mí. Porque yo vivo en Él. Ahora, pasamos de la condenación. No, mejor que no hagas eso. A ni siquiera deseo hacerlo por mi conexión y mi relación con Dios, por mi amor contigo, por mis deseos de ti, Señor. Yo quiero hacer las cosas correctas, quiero vivir de la manera correcta. Y esa es nuestra motivación, esa es la raíz que estoy hablando, la relación que tú tienes con Él. Porque cuando la relación es sólida y es fuerte, cuando la relación es buena, entonces tienes una confianza acerca de ti, tienes una osadía. Pero todo está enraizado en esto y que nosotros sabemos que estamos en Él y tenemos que guardar su palabra y al guardar sus palabras, guardar sus mandamientos. Y Jesús dice, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y dice, en Él el amor de Dios ha sido perfeccionado o ha madurado, o ese perfecto amor va a echar fuera el miedo. ¿Qué pasa si tú tienes una vida sin miedo? Piensa en eso. ¿Cómo sería tu vida si no hay nada de miedo en tu vida? No hay preocupación. Algunas personas es aún difícil concebir si no pueden estar en preocupación, pero hemos desarrollado ese sistema de preocuparse y nos hemos sentido cómodos y nos hemos acostumbrado al miedo. No podemos pensar ahí, tenemos que cambiar nuestra mente. Si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu manera de pensar. Algunas personas crecieron y cuando eran pequeños, ellos descubrieron si yo toso y si empiezo a abrazar la pierna de alguien y me actúo como si estuviera enfermo y me van a dar atención, entonces ahora la enfermedad ha sido desarrollada en su manera de pensar y tengo ya un amigo. Y cada vez que yo necesito simpatía o atención, o lo que tengo que hacer es hacer, oh hijito, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Esto no ha sido hecho por diseño. Alguien está tosiendo ahí. No nos hemos puesto de acuerdo en esto, no estaba en el libreto. Pero ahora se convierte en un amigo porque es un mecanismo de consuelo para suplir ciertas necesidades. Ahora lo que tengo que decir es decir, no estoy bien. Y
viene toda esta tensión. En la misma luz, en algunos casos, en la zona de confort de la persona, viene la preocupación y una medida del miedo también. Entonces, nosotros tenemos que ser de las personas que pensamos distinto. En esta hora tenemos que ser de la mentalidad que nosotros vamos a guardar la palabra, porque al guardar la palabra guardamos los mandamientos, y ahí está la conexión. Al guardar los mandamientos, dices que amas a Jesús, y si dices que amas a Jesús, al hacer esas cosas, en Él el amor de Dios se ha perfeccionado, y si el amor de Dios se ha perfeccionado en ti, entonces va a echar fuera el temor. Y ahora puedes vivir una vida sin temor, sin miedo. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener una vida así, sin temor? Tómala. Amén. Aquí está la conexión. Yo quiero que vayamos al verso 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y sí, ahora es una palabra interesante poner ahí, ese sí condicional. Sí, Juan, todos tienen que pecar. Todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. ¿Por qué dice él sí? Y está escribiendo a cristianos, no está escribiendo al mundo, está escribiendo a los cristianos. ¿Por qué dice y sí? Piensa en eso por un momento. Y sí, dice, para mí lo que está diciendo es, tú puedes tomar la decisión y puedes decidir no hacerlo. Y si tú puedes no hacerlo, no pecar un día y no pecar por una hora al día, tú puedes decidir no pecar una semana. Si tú te desarrollas en esto y si la luz, la fuerza de desarrollo de la palabra, permite tener un lugar en tu vida y tú te desarrollas hasta ese punto, vayamos a 1 de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Sabemos, ahora note, Juan, él parece tratar con absolutos en tiempo, cuando las personas les gusta hablar. Aquí son áreas grises. Juan le gusta pintar entre blanco o negro en términos muy claros. Pero sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado no practica como un estilo de vida diario, pero el que fue engendrado por Dios le guarda. Y este es el efecto. ¿Cuál es la siguiente parte del versículo? Y el maligno no le toca. Tú podrías que esa es una descripción de alguien que conoce cómo ejercitar la autoridad. El maligno no le toca. En otras palabras, el maligno trata de tocar, pero no puede porque lo mantiene. Dios le guarda. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 27. Dice, ni deis lugar al diablo. Ahora, ¿dirías tú que de ese verso de la Escritura, que una persona tiene la opción de darle lugar al diablo o no? En otras palabras, ¿podemos darle lugar a él? Él viene a golpear la puerta. Hey, he venido aquí a quedarme. O puedes parar en la puerta y decirle, no eres bienvenido aquí. Tú no tienes lugar aquí, ni residencia en este lugar. La opción es nuestra, la decisión es nuestra. Entonces cuando hacemos eso, el enemigo no nos toca, porque no puede entrar en nuestra residencia. No tiene lugar de residencia, porque nosotros moramos en Cristo. Ahora, vayamos a Juan 14.
Juan capítulo 14. Y quiero que veamos el verso 30. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este siglo y de este mundo. Y ahora vean esto, y él nada tiene en mí. Jesús, como el Hijo que estableció el patrón y puso el ejemplo, él no caminó en la tierra solo como deidad, él caminó en la tierra como el perfecto hombre y el perfecto Dios. La unión de lo natural y sobrenatural. Y al hacer eso, y al hacer todo lo que podía hacer en lo natural y todo lo que podía hacer en la parte espiritual, combinando ambos y trayéndolos a unidad, él se posicionó para maximizar todo lo que él podía hacer. Y una de las cosas que hizo en este proceso, él tomó la decisión que el maligno, Satanás, no iba a tener ningún lugar en él. Entonces dice, el Satanás ha venido. No ha venido en Lucas 4, Mateo 4, hemos visto las tentaciones. Él vino, pero no tenía nada en Jesús, porque Jesús, él tomó la decisión. Y aquí empieza todo esto con una decisión. La decisión es posible. Y la decisión de quiero hacer esto, que puedo operar en este nivel. Y es de lo que he estado hablando. Y esto tiene que ver con esa mentalidad. Yo puedo vivir una vida sin pecado. No es algo sacrilégico que decir, es algo posible. Y el maligno puede venir y no va a vencer. Él puede venir y no tener ningún lugar. Cuando él viene, yo le pongo un letrero que dice, prohibido, Satanás. Él tiene que irse porque estoy sometido a Dios. Me humillo debajo de la poderosa mano de Dios. Y cuando hago, Satanás escapa. Él huye aterrorizado. ¿Tú entiendes esto? Que cuando tú operas en el amor perfeccionado, al guardar los mandamientos, caminando en la palabra, morando en él, cuando moras en él, el maligno va a venir, el enemigo va a venir y va a darse cuenta que no tiene lugar en ti y no le vas a dar ningún lugar. Entonces ahora cuando tú empieces a hablar bajo esa autoridad, él tiene que huir. Él tiene que huir. Digo que tiene que huir. Todo porque tú hablaste. O todo porque tú le dijiste, no puedes hacer eso. Yo no voy a permitir que hagas eso. Entonces tú no tienes que tener 19 intercesores. No hay nada mal que las personas intercedan, no me malinterpreten, pero no tienes que tener a todo el mundo orar para que el enemigo no te toque, para resistir al diablo o resistir cualquiera de sus maquinaciones o sus demonios o sus jerarquías. Tú lo puedes hacer. Entonces todo está basado en esto. Ahora veamos a 1 de Juan 2. ¿Cuántos de ustedes quieren operar en este nivel de autoridad? ¿Qué del resto? Yo quiero operar en ese nivel de autoridad consistentemente. Ahora, tú entras en un lugar y todo cambia, toda la atmósfera cambia. No solo porque tú has entrado ahí físicamente, sino es por quién has traído dentro de ti. Yo puedo caminar y venir, y aquí están 4 personas, 4 maleantes que me dicen, quiero tu dinero, tu ropa, todo, te vamos a quitar todo. Y yo puedo estar aquí en un nivel de autoridad, pero yo tengo el equipo de fútbol de Oklahoma aquí en mi detrás. Entonces yo les digo a los 4 hombres, y es bien, ustedes pueden tener todo lo que quieran de mí, pero van a tener que pasar por ellos primero. Y si los vencen a ellos, entonces tenemos que entender quién nos respalda cuando hacemos esto, cuando operemos en este nivel de autoridad. No es porque nosotros físicamente estamos haciendo algo, sino de a quién pertenecemos y quién mora en nosotros. Vayamos a 1 de Juan 2:20.
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora veamos al verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, os he escrito estas cosas por los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, no se refiere al hecho que no necesitamos maestros, y Pablo se hubiera contradicho que Dios ha puesto, en Romanos habla Pablo, que ha puesto apóstoles, profetas y maestros, y en Efesios 4 habla de los dones ministeriales, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos estos ministerios funcionan todavía hoy. Entonces no está diciendo, lo que él está diciendo, no necesitas una nueva doctrina que contradiga la palabra de Dios. En Gálatas Pablo dijo, si un ángel viene y te da otro evangelio que no les hemos enseñado, que les he predicado yo, entonces tienes que considerar ese mensaje malo, tienes que evitar esa doctrina. Y hay muchas personas que están bajo la influencia de espíritus seductores o de doctrinas seductoras. La nación de Islam, toda la nación, están bajo una doctrina seductora. Hay muchas personas que miran eso y ponen mucha confianza en llamar a esas líneas de mediums en la televisión. Y hay gente que busca a los más populares. Hay personas que escuchan a los shows en la televisión, que basarse su vida en enseñanza sólida. Entonces Juan dice aquí, ustedes no tienen que vivir su vida de acuerdo a estas doctrinas periféricas y a estas cosas que están sucediendo, pero se te ha dado la unción para saber cuál es la verdad, y esa unción mora en ti, y tú moras y vives en él. Vamos a tomar un descanso y vamos a continuar más adelante. Vamos a ver un poco más de la unción y vamos a ver acerca de la armadura de Dios.